es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. Ayuno congregacional. Es que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Zona del Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios, martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Dirección de los anexos de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón.
Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida, 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Vamos empezando en esta mañana. Bueno, buen día, buen amanecer para todos. Que Dios esté sobre sus vidas. Que la gracia, la bondad del Señor hoy se esté expresando en cada uno de ustedes. Así que el saludo, el abrazo. Estamos aquí con la Escuela Profética, en este caso, en este sábado. Menciono que vamos saliendo a través del grupo del Tabernáculo, que es donde está la mayor cantidad de gente reunida, donde salimos cada mañana. Así que usamos lo que es este grupo de Telegram. Ahora también vamos recordando que cada una de las clases van quedando en otro grupo también de Telegram, que es Escuela Profética, y van quedando todos estos audios para que no se vayan mezclando con otros. Así que los saludo, los bendigo por estar, porque creo que entendemos que estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, no cualquiera. Muchas veces, si servimos al hombre con mucho esmero en las cosas que hacemos en la tierra, que no está mal eso, pero si servimos al hombre con mucho esmero, ¿cuánto más a nuestro Señor? Que le sirvamos con todo el corazón, que le estemos sirviendo con toda la vida, que venzamos lo que hay por delante, pero que siempre estemos dispuestos a servirle. El apóstol Pablo, él hasta renunciaba a sus derechos si eran obstáculos para el avance del Evangelio, estaba dispuesto a renunciar a todo por amor de Cristo. Y qué bueno, porque cuando uno está en ese amor para con el Señor, Él retribuye, Él bendice. Ayer alguien en la radio me decía que las circunstancias pueden cambiar, las personas pueden cambiar, pero Dios no cambia. Así que sus promesas están en la palabra y son para siempre, para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan. Así que los bendigo. Bien. Y bueno, estamos en la Escuela Profética, venimos viendo lo último, el ejercicio de un ministerio intercesor ante Dios, y vamos a tomarnos una primer parte para estar leyendo. Generalmente no leemos tantos versículos, pero hoy vamos a tomar Daniel 9, ya para ir terminando con esta parte, así ya la semana que viene entramos en otra etapa, digamos. Y aquí en Daniel capítulo número 9 vemos la oración de Daniel por su pueblo. Estamos hablando de esto, del ejercicio de un ministerio intercesor ante Dios, que así tiene que ser para todos aquellos que deseen el ministerio profético, teniendo en cuenta que cuando uno ve a estos profetas del Antiguo Testamento, eran genuinos profetas que emitían palabra profética, pero estaban involucrados directamente sobre aquellos a quienes iba dirigida la profecía, a tal punto que oraban por ellos y de una manera realmente entregada. Así que vamos a leer 19, 20 versículos aquí, y después vamos a ir sacando cosas que son muy lindas para hoy, realmente. Así que vamos a Daniel capítulo número 9, que dice: en el año primero de Darío, rey de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.
y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal, y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Bueno, puedo leer un poquito más, dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahí, bueno, sigue hablando de lo que son las 70 semanas. Bien, ¿qué palabra esta? Porque Daniel había estado estudiando el libro de Jeremías y descubrió que Dios iba a estar completando las 70 semanas de desolación. Esto era sobre Jerusalén. Pero acá Daniel, un gran profeta de Dios, sintió que había más por estar descubriendo. ¿Y qué fue lo que hizo? Acá la palabra nos habla de que volvió su rostro a Dios. Digamos que Daniel era una persona que continuamente estaba buscando respuestas, y entonces
se entrega acá con todas sus fuerzas, estar indagando, digamos, el sentido de la profecía. Ahora, en vez de estar apoyándose en su propio entendimiento, en lo que él podía entender, en lo que estaba ahí, se consagró inmediatamente a la oración. Esto es tremendo porque acá es lo que estamos haciendo cada mañana. Nos entregamos a la oración y también nos entregamos a lo que es la palabra, para que el Señor vaya mostrando los misterios. Y a las personas que van haciendo esto, Dios por supuesto que le va revelando las cosas. Entonces vemos a ministros o a hombres de Dios y vemos que tienen un gran fluir en cuanto a la revelación. Bueno, si hay eso, es porque esas personas han doblado sus rodillas, porque han clamado a Dios y porque han estado en la palabra. Fíjese lo importante que es estar en la palabra cada día, y lo importante también que es estar buscando a Dios con todo el corazón, en oración, para tener la respuesta, para que Él nos esté mostrando. Entonces, Daniel vemos que busca una respuesta, pero no lo hace de cualquier forma, sino que se consagra inmediatamente a la oración. Había un comentarista que decía que la llave maestra que abre misterios es la oración, que es lo que necesitamos también para estar entendiendo muchas veces lo que son los designios de Dios. Así que esto es lo que Daniel hace, lo que tenemos que tener cada día en nuestra vida. Este era un gran profeta de Dios. ¿Cuánto que Dios le estuvo mostrando? Le mostró mucho, pero él iba a la palabra a ver qué era lo que decía el libro de Jeremías. Y entonces se ponía a estudiarlo, se ponía a leerlo, se ponía a inquirir con una prestancia en su corazón a estar descubriendo, pero no lo dejaba ahí. Lo complementaba con algo más, lo complementaba con lo que era la oración. Así que si queremos si queremos revelación como Daniel la tuvo en gran medida, en una gran dosis, bueno, debemos estar volcándonos a él. También una vez leía que ¿a quién le estaríamos pidiendo una explicación si no podemos entender un escrito, sino al autor del mismo escrito? Claro, porque Dios es el que deja establecido lo que es su palabra, y esto es algo hermoso, maravilloso, pero también es Él quien nos puede dar más respuestas a lo que es nuestra vida hoy, con respecto a lo que dice la palabra. Así que en un retiro ahí solitario, este varón de Dios se arrodilla, clama a Dios para que le diera a conocer el misterio de la profecía, estar conociendo el significado de esas 70 semanas, que era lo que Dios se proponía estar haciendo al final de ese periodo, y cómo quería que se estuviera comportando su pueblo para ser librado de la esclavitud, que es lo que, bueno, allí siguen los versículos que no hemos leído. Así que Daniel pide al Señor que le muestre, que sea favorecido, digamos, en lo que es su entendimiento. Ahora, fíjese lo importante que es estar continuamente en la oración, para que Dios nos dé sentido a todo lo que hacemos, para que Dios nos muestre nuestros pasos, para que Dios nos muestre qué es lo que debemos hablar, qué es lo que debemos enseñar, qué es lo que se debe profetizar. Por ejemplo, también leía que Martín Lutero solía decir que parte del discernimiento que tenía las Sagradas Escrituras no se debía tanto a la meditación como sí a la oración, porque a veces creemos que es un ejercicio mental y vamos a las Escrituras e indagamos, y está muy bueno hacer eso. Daniel lo hacía mirando el libro de Jeremías, pero también lo que debemos estar haciendo es tener la oración. Eso es algo muy importante, la oración ferviente como la que tenía acá, ¿no? Entonces, si tenemos la palabra de Dios y le pedimos a Dios que nos revele el significado, Él va a estar bendiciendo ese hábito de oración y va a estar revelando lo que son sus tesoros escondidos. Pero en esta palabra hay muchísimo, la verdad que es muy hermoso en lo que podemos estar encontrando, porque Daniel sintió profundamente la desgracia del pueblo, o el sufrimiento que tenía el pueblo, por eso es que rogaba. Y empezamos hablando aquí ya hace algunas semanas de la dispensación profética del Antiguo Testamento,
Y para esto tomamos al gran modelo, el gran ejemplo que era Moisés, y en base a Moisés fuimos mencionando algunas características que encontramos en otros ministros y en otros hombres de Dios y en otros grandes profetas, y esto de estar intercediendo pero de una manera sentida por el pueblo, como Moisés muchas veces lo hizo por el pueblo de Dios y lo hemos visto. Bueno, también vemos que Daniel tenía esta característica, entonces nosotros también debemos tener esta característica de estar orando sentidamente por el pueblo. Hacerlo es algo maravilloso, es algo hermoso cuando uno lo hace porque entiende que es la responsabilidad que uno tiene, pero cuando uno lo siente en el corazón y siente el dolor, es porque el corazón de uno se ha alineado al corazón de Dios, y sabe que hay tristeza en el corazón de Dios cuando las personas están en pecado, o cuando tal vez están desalineadas de Dios. Entonces, tener ese sentir significa tener ese sentir de Dios. Una cosa es estar orando por alguien porque sé que debo orar, que está bien, lo vuelvo a repetir, pero otra cosa es estar orando con ese corazón que está ahí sufriendo por esa persona, que está ahí sufriendo por esa congregación o por esa familia o por lo que sea. Acá en uno de los versículos hay una expresión que dice: nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, en el versículo número 12, ¿no? O sea, el estado de la ciudad estaba ahí en ruinas, los habitantes en cautiverio, habían tomado a lo que eran los hijos más ilustres, habían sido desterrados. Entonces esto le afligía mucho a Daniel. Tenía una congoja que estaba en lo más hondo de su corazón, que le estaba trayendo amargura, porque claro, era un hombre que estaba tan cercano a Dios, que sentía todo esto. Entonces, esto también nos habla de que nosotros debemos llegar al punto, en la oración, en estar comprometidos con Dios, en dejar que Él gane nuestro corazón, donde debemos estar teniendo un verdadero sentir por aquellas personas, por ejemplo, que se están perdiendo, entendiendo de que están en la condenación. Muchas veces se nos habla, por ejemplo, de que debemos estar evangelizando, y uno lo quiere hacer, y va y lo hace, y habla a esas personas, pero cuando uno está alineado al corazón de Dios, y cuando uno ora, y cuando uno le busca, y cuando uno está doblando rodillas, entonces entiende de que esa persona, si no es salva, se va al infierno. Entonces hay una congoja que es profunda, hay algo que no, hay un sentir que es verdadero, hay un sentido que es real, hay un sentir que nos moviliza. Entonces hoy, si vemos esta palabra y vemos esta entrega de Daniel, este gran profeta de Dios, una de las cosas que tenemos que hacer es decir: Señor, yo realmente no quiero que tener un corazón indolente por el otro, no quiero tener un corazón indolente por lo que es la obra de Dios. Él tenía un profundo sentimiento que eso le estaba moviendo a que esté orando en favor de esas vidas. Y eso puede ser por un familiar, puede ser por un ser querido, puede ser por alguien que conocemos, puede ser por una congregación, puede ser por alguien al cual hemos profetizado, tengamos que estar profetizando, pero no puede estar nuestro corazón indolente, como que le da lo mismo, como que no le importa lo que al otro le pase. Fíjese que la palabra dice que los malos van a ser trasladados al Seol. ¡Qué tremendo! Y habla en el libro de Hebreos de una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego. Entonces, cuando nosotros escuchemos eso y tenemos el corazón de Dios, un corazón que quiere salvar, nos va a llevar a que estemos intercediendo por todo eso, con oraciones que sean con mucho clamor. Si comprendemos lo que significa que los hombres entren en este tipo de ruina, con gemidos, con entrega. Acá Daniel lo hacía con oración, con entrega. Qué tremendo, ¿no? Entonces es una de las características, digamos, de los grandes ministerios proféticos, el estar gimiendo, el estar orando, el sentidamente estar intercediendo por las vidas. Daniel estaba dispuesto a recibir la bendición porque sintió también profundamente que el pueblo había fallado, y hasta incluso se hacía también parte de lo que era ese pecado. Esta es otra de las cosas que en esta palabra también están claras, ¿no? Vemos cómo Daniel empieza confesando lo que es el pecado del pueblo,
y lo dice de una, de dos, de tres, de cuatro maneras diferentes, describe cómo el pueblo había estado pecando ante Dios, y Daniel reconoce de una forma, digamos, humilde los pecados que había pecados ahí por cosas hechas, por omisiones, pecados contra las advertencias de la palabra de Dios, de la súplica de sus siervos. Así que el profeta acá vemos cómo es explícito en cuanto a lo que es el pecado del pueblo. No lo pasa así rápido, como diciendo, perdón porque pecamos contra ti, no. Pecamos por esto, y pecamos por esto, y pecamos por aquello otro. Después, bueno, podés leerlo a ese capítulo más detenidamente, ¿no? Pero era explícito en cuanto a lo que era el pecado del pueblo. ¿Por qué? Porque tenía sensibilidad, porque entendía el mal que habían hecho. Incluso hasta él mismo se pone como un pecador. Y claro, todos somos pecadores delante de Dios. Entonces el estar cerca de Dios, el estar en oración, el estar en ruego cada día, lo que nos hace es que podamos ser más sensibles a aquellas cosas que están mal. Por eso era tan explícito acá Daniel cuando estaba comentando lo que era, o cuando le reconocía a Dios lo que era el pecado del pueblo. Incluso acá Daniel uno lo lee y es como que está desnudando su corazón delante del Señor. Está hablando de todo lo que es la corrupción que había en el pueblo, ¿no? Y esto es muy importante, ser totalmente sincero con Dios. Ir a Él y decirle, Señor, hemos pecado en esto, hemos pecado en aquello otro. Escuchaba, ¿no?, de que para que un gran cirujano pueda estar sanando a alguna persona, primeramente tiene que estar destapando la herida para que sea bien inspeccionada, y a partir de ahí, de la inspección que haga, poder estar sanando. Entonces no sirve nada que le ocultemos a Dios, porque Él lo sabe todo, que le ocultemos nuestros pecados, o que le ocultemos los pecados del pueblo, o que le ocultemos el pecado de los discipulados. Pero cuando, vuelvo a decir, cuando uno está bien cercano a Él, cuando lo ama con todo el corazón, cuando lo ama con toda esa vida, nos vamos a dar cuenta de que vamos a ser mucho más específicos en cuanto a nuestro perdón. Ya no va a ser un perdón general, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, no, sino, Señor, perdona por esto, porque a esta persona le podría haber hablado de otra manera, y perdona por aquello otro, y perdóname porque estuve distraído en lo que fue la reunión, y perdóname por esto otro. Claro, cuando uno va tomando sensibilidad, va entendiendo esos detalles, y eso es muy bueno. Porque como decía recién, para que un doctor te sane, primeramente tiene que examinar bien la herida, tiene que verla bien a la herida. Entonces nosotros también debemos tener esa actitud. Y el Señor obviamente que está dispuesto a bendecir a aquel hombre que se humilla, que lo hace con una sincera convicción de pecado, y cuando confesamos estas cosas, Él viene a nosotros, Él nos bendice. Entonces, vayamos a Dios, le confesemos nuestros pecados. Es necesaria, claro, la confesión individual de nuestros pecados y también la colectiva. Entonces, le pidamos perdón por los pecados de la familia, le pidamos perdón por los pecados de nuestro grupo discipulado, por los pecados de la iglesia. Todo hombre tiene algún tipo de pecado que, de alguna forma, crea una separación con Dios. Por lo tanto, todos debemos tener estas confesiones y tratar de hacerlo con toda la honestidad, con una profunda humillación. Acá este hombre recibía revelación de parte de Dios y después podía profetizar y lo hacía de una manera tremenda, de una manera tan específica y además tan concreta y tan justa, pero vemos estas características que tenía. Una característica en donde no iba a dejar pasar el mal no lo iba a dejar pasar, ¿sí? La palabra incluso en uno de los salmos, dice, examíname, oh Dios, mira mi corazón, mira mi pensamiento, o sea, examíname, oh Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces, vemos en esta palabra muchas cosas que son realmente maravillosas. Y además Daniel tenía clara la convicción del poder de Dios para estar ayudando al pueblo que se encontraba ahí en aflicción.
Entonces ahora cuando oramos, cuando confesamos, cuando buscamos a Dios, también podemos estar esperando la respuesta de Él, de saber que hay un poder divino, que hay un poder que restaura, que hay un poder que levanta, que hay un poder que está viendo que la persona se arrepiente, que la persona es sincera, que la persona siente por otro, y Él levanta. Que Dios los bendiga a todos, que estén muy bien, que tengan un día maravilloso. Bendiciones. Cruzada de Jericó, 22 de octubre. 22 de octubre a partir de las 9 horas. 7 domingos continuos. 7 domingos de gran conquista. Josué capítulo 6. Dice la palabra. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina, la 7ª vez Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad. 22 de octubre, 9 horas. Te invitan apóstol José Luis Carolio, Yolanda Carolio, a partir de las 9 horas. 8 de octubre, 4186, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, 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 Salvador. Sí, en el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 30, ayer, dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Y hoy el versículo 31 dice: os aseguro, miren, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, dice, que cada día muero. Miren qué palabra era: les aseguro, os aseguro, hermanos. Allí esa confirmación dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. Quería decir, miren, ustedes han sido la manifestación de la gloria de Jesucristo. Y les aseguro, os aseguro, hermano, que cada día muero, por la gloria dice, de Dios, que tengo en vosotros, en el Señor Jesucristo, que cada día muero. Así que, ¿por qué tenía peligros de todo tipo? Porque él estaba determinado, porque él sabía de que la vida de él ya no le pertenecía, que la vida de él era del Señor, y que el Señor era su guía y el que le hacía hacer todas las cosas que él hacía. No yo, dice, sino la gracia de Dios que está en mí. Esta paternidad que imparte un carácter, deja una descendencia llena del legado que por gracia ha sido sobre su vida. Y esto es lo más importante, que nuestra vida aquí en la tierra no pase en forma anónima, en forma en la cual no pueda la historia decir nada de nosotros, que no hayamos modificado, transformado nada de esta tierra. Por eso nuestra vida, si queremos servirle a Dios en su magnitud, en su poder, en su unción, en su gracia, tenemos que estar a esa dimensión, rendidos, muertos, dice. Os aseguro, hermanos, que por la gloria del Señor, dice, que tengo en vosotros, del Señor Jesucristo, que cada día muero. Entonces, si el apóstol Pablo, un hombre tan usado y poderosamente hecho en las manos de Dios un instrumento, él moría cada día. Ahí está la clave. Esas son claves para ministerios poderosos.
si cada día determina morir en el altar, si cada día determina en el sacrificio, unidos a la causa de Cristo, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que comprobéis, dice, para ser transformados, para ser renovados en nuestro entendimiento y transformados. Entonces necesitamos morir. ¿Para qué? Para que la vida resucitada de Jesús esté en nosotros. Mire, cuando Pablo viene hablando de la resurrección, viene hablando de que cada día muere para que la vida victoriosa en la resurrección de Jesucristo obre en nuestra vida. Ese es el objetivo de un padre ministerial, ministrándole a los hijos, desafiándolos a poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No a conformarse a este siglo, no, sino ser un instrumento de Dios tal cual los hombres de Dios transformaron la historia. Cuando vemos la fe de Abraham, Isaac, Jacob, la nación de Israel, cuando vemos a Moisés, a Josué, cuando vemos a hombres que desafiaron las cosas naturales a través del poder de Dios, vieron portentosos milagros, maravillosos, como Abraham, ¿no es cierto?, tener un hijo de una matriz estéril y fuera de los tiempos, como esa nación edificada en el poder de Dios, por los milagros, por las reformas, por las transformaciones. Luego Moisés, viendo el mar frente a él, extendió la vara y se abrió el mar y cruzaron en seco. Cuando Josué estaba venciendo en la batalla de los reyes que se habían unido contra el pueblo de Dios, le pidió a Dios que detuviera el sol, y el Señor lo hizo por la oración de un hombre. Cuando vemos tanta gloria de Dios en todos los tiempos, de José con Faraón, de David con el gigante Goliat, de Daniel con los reinos, 4 reinos convertidos durante la vida de Daniel, porque era un hombre que amaba a Dios y oraba cada día y se rendía para consagrarse más y más en una búsqueda intensa, total, poderosa. Así el apóstol Pablo, viendo la experiencia de Jesucristo, él fue tan gloriosamente impartido cuando se le apareció el Señor Jesucristo en el camino de Damasco. Fue tan gloriosamente impartido que a partir de ahí no cesó de buscar la revelación de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Y ahora nos dice, cada día muero. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Miren lo que dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Mire, entonces él lo hacía todos los días. ¿Para qué? Para que la vida resucitada de Cristo, para que esa vida victoriosa que venció la maldición, que en nuestro lugar él puso su cuerpo sin pecado, él se hizo pecado por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Ahí él sanó nuestra alma y nuestro cuerpo. En la cruz venció la maldición, venció la enfermedad, venció al mundo, al pecado, a Satanás, venció la carne, todas las cosas, el sepulcro, la muerte, y se levantó resucitado. Esa es la victoria más grande, la resurrección de entre los muertos. Y a esto estaba especificando el apóstol en todo este capítulo, en todo el capítulo 15. Este era un tema tan importante para decirle a los corintios cristianos que la resurrección es nuestra victoria, que Él está vivo,
que Él venció todas las cosas, que nosotros en la vida humana podemos tener tantas luchas y contrariedades, pero no temamos porque Él venció al mundo, Él venció la carne, Él venció el pecado, Él venció la maldición, Él venció la enfermedad, Él venció a Satanás, Él venció al enemigo, adversario y enemigo de nuestras vidas. Él lo venció y por eso nos dio su victoria, por eso somos más que vencedores, por eso morir juntamente en la causa con Cristo nos da la victoria de una vida vencedora, de una vida conquistadora, de una vida que rompe con todos los poderes del enemigo y que nada los puede detener. Si nos unimos consagrándonos allí en la plena comunión con el Señor, en la intimidad, ahí encontramos la revelación y las palabras de sabios que Él nos pone en nuestro corazón para saber hablar palabras al cansado. Y cuando estamos en esa revelación, estamos entrando al lugar santísimo donde se engendran y se conciben los hijos ministeriales, porque el apóstol Pablo ya, él no salvaba almas solamente, sino que él engendraba hijos. Mire la diferencia que es el engendro de hijos muriendo cada día. Muchas veces queremos que las iglesias se llenen y ponemos en práctica actividades de todo tipo, y no digo que esté mal, pero una de las formas y claves de ganar a los hijos es en el altar, es en la comunión, es en la intimidad, es en la revelación, es entrar al lugar santísimo, es estar con la luz. Él es el Padre de las luces, Él es el todo de nuestra vida. Cuando estamos con Él, la gloria del Señor se manifiesta. Esto es maravilloso, es glorioso. Tenemos que ver esto tan poderoso de consagrarnos, de dedicarnos en una búsqueda que sea cada día más, como lo hacía Daniel, el siervo de Dios, el muy amado del Señor, en la cual cuando creció en el altar, cuando oraba 3 veces por día, el enemigo urdía una maldad contra él para echarlo al foso de los leones. Los 120 sátrapas que estaban en el gobierno con él lo denunciaron. Y Darío, como había firmado un edicto, que quien orara así a Dios iba a ser echado al foso de los leones, pero Daniel siguió abriendo la ventana, orando a Dios y no había ningún problema. Fue echado al foso de los leones, pero de allí, vivo al otro día, Darío mismo se cercioró que Daniel estaba vivo. Gloria a Dios, portentosos milagros cuando nosotros morimos a nuestro yo. En el libro de Gálatas, capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 17 en adelante. Mira lo que la palabra de Dios nos dice. El Espíritu Santo está ministrándonos hoy para que cada día podamos morir en el altar, cada día podamos poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cada día aceptemos el desafío, tengamos una nueva meta, no dejemos de estar estancadas nuestras vidas, porque el agua estancada echa mal olor. Tiene que ser un agua que fluya, corriente, es corriente de vida. Cuando el Espíritu está en nuestro ser, dice que desde nuestro interior correrán ríos de agua viva. Esto es lo que quiere el Señor. Y dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera.
Versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, dice, transgresor me hago. Y ahora versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que ya no vivía él, sino que Cristo vivía en la vida del apóstol Pablo. Se lo dice a los Gálatas, en otras palabras, pero le está diciendo lo mismo, que ya no vivía él, sino que Cristo, en la vida resucitada, en la vida del Espíritu, vivía en él para hacer que la obra de Dios fuera hecha por Cristo en nuestra vida. Esto es maravilloso, esto es glorioso. Poder entender como el apóstol Pablo entendía, ese padre ministerial que nos insta a estar buscándole consagradamente todos los días. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó al mismo, dice, a sí mismo por mí. Así que en esa entrega total, Pablo estaba también juntamente crucificado con Cristo, para que no vivo yo. Cada día muero, como decía a los corintios. Acá dice, no vivo yo. Y a los corintios decía, cada día muero. Os aseguro, hermanos, que por la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que en vosotros tengo, dice, cada día muero. ¡Qué tremendo! Esto es lo que debemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo en algunas ocasiones y oportunidades veo a ministros que podrían tener un crecimiento sostenido, permanente, pero han tenido la vida de la cual en la inconstancia, muchas veces en la falta de perseverancia, muchas veces en la falta de permanecer, han dejado perder tantas cosas lindas que el Señor tiene, tantas cosas maravillosas en todas las áreas, porque Pablo, el apóstol Juan le decía a Gallo, a ese discípulo amado del apóstol Juan, le decía, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, en salud también como prospera tu alma, un equilibrio maravilloso para estar en lo alto de la prosperidad, de no solo de una cosa, de todas las cosas, en la salud y así como prospera tu alma. Esto era lo que quería el Dios del cielo para con sus ministros, para con sus siervos, para con sus amados. Mire el versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es el que resucitó. Cristo es el que murió por nosotros y resucitó el tercer día por la gloria del Padre y se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Está vivo. Él está vivo para hacer en nosotros lo que nosotros tenemos que hacer en Él.
Él está vivo para mostrar su gloria en nosotros. Él está resucitado entre los muertos, Él está vivo. Mayores cosas haremos en su nombre. Pongámonos en las manos del Señor. Estemos en la comunión del Señor, estemos en la intimidad del Señor, consagrémonos, muramos cada día. Nuestro ejemplo maravilloso es el Señor Jesús, y el apóstol Pablo lo había tomado. Él lo había tomado, Él lo había puesto por obra. La vida del Señor Jesús ahora estaba en Él. Él podía salir cada día después de estar consagrados en el altar del sacrificio, poniendo su vida, su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Como dice en Romanos 2, después salía y la victoria era gloriosa cada día, creciendo, desarrollándose. Las iglesias se sostenían, crecían, avanzaban. La paternidad seguía para ganar el mundo entero. Él llegó a todo el mundo conocido, a Italia, a España. Él llegó a todos los lugares del mundo conocido. El apóstol Pablo hizo una obra maravillosa, junto también a los otros apóstoles que hicieron una obra maravillosa. El mundo conoció a Jesucristo por medio de sus 12, por medio de estos apóstoles entregados, rendidos, convertidos, consagrados, cada día muriendo en el altar, unidos a la obra del Señor. Entonces, este último versículo 21 del capítulo 2 de Gálatas dice: no desecho la gracia de Dios. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo murió venciendo la maldición de la ley, porque justamente Cristo es la gracia, y nosotros cuando morimos en el altar, la resurrección de Cristo, la vida de Cristo, pasa por nuestra vida. Ahí Dios puede obrar en una manera maravillosa, nada le va a impedir obrar en una manera portentosa, gloriosa, que siempre obró en todos sus siervos, que se consagraron, que se rindieron, que se unieron a su causa, que estuvieron en el altar, que fueron los que fueron sacerdotes, porque Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Él fue el sumo sacerdote, fue exaltado hasta lo sumo, el sumo sacerdote, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, y el apóstol Pablo lo vivía ahora en Cristo. Él lo vivía en Cristo, lo vivía en el Hijo de Dios, vivía la vida sobrenatural, vivía la vida espiritual. Y esto es lo que tiene que ser lo primero en nosotros, vivir la vida espiritual. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Esto decía Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Debemos hacer esa obra, tenemos que hacer esa obra. Por eso toda la gloria es para el Señor. Yo bendigo a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros, discípulos y discípulas, iglesia amada del Señor, el cuerpo de Cristo, comprado con su sangre. Él se hizo pecado por nosotros, por eso murió en la cruz, pero nosotros teníamos que morir en esa cruz de maldición. Nosotros éramos los que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero vino Cristo, el Hijo del Dios viviente, en un nuevo pacto, para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso, sino que Él pagó el precio por nuestros pecados para salvarnos y darnos vida y vida eterna. Por eso, ¿cómo no agradecerle todo? La obra maravillosa, redentora, gloriosa, poderosa que Él hizo por cada uno de nosotros. Esto es lo que tenemos que agradecer. Iglesia amada del Señor, casas paternales, hombres y mujeres de Dios, creciendo, avanzando, desarrollándonos, llevando el mensaje. Este mundo tiene que saberlo. No tiene que pasar ni un día sin que le digamos a este mundo que hay un Salvador, que pagó un precio, que no tiene que ir al infierno, que no tiene que ir a la perdición, que tiene salvación en Cristo. Ese es el mensaje que tenemos que decirle a este mundo. No ser de dos
caras. Una cara para la iglesia, cuando estamos dentro de la iglesia parece que tuviéramos todas las palabras, y cuando estamos afuera, nos cuesta dar la palabra. No, eso es vergüenza, es pasar como ridículo, pero justamente es lo que tenemos que hacer. Él nos envía a dar la manifestación de la gloria de Dios y decirle, hay salvación para el que cree. Los bendigo, amados, los bendigo en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cruzada de Jericó, 22 de octubre. 22 de octubre a partir de las 9 horas. 7 domingos continuos. 7 domingos de gran conquista. Josué capítulo 6 dice la palabra: y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad. 22 de octubre, 9 horas, te invitan apóstol José Luis Carolio, Yolanda Carolio, a partir de las 9 horas. 8 de octubre, 4186, Ministerio Apostólico Profético, Jesús es mi Salvador, 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 Salvador. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Yo no voy a dejar de luchar, sé que Cristo me va a ayudar. Sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. En Jesucristo voy a hallar la solución. El Señor me dará su bendición. En Jesucristo está todo el poder de Dios. Sé que Jesús está vivo y me ayudará. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Yo no voy a dejar de luchar, sé que Cristo me va a ayudar. Sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. En Jesucristo voy a hallar la solución. El Señor me dará su bendición. En Jesucristo está todo el poder de Dios. Sé que Jesús está vivo. Sé que Jesús está vivo. Sé que Jesús está vivo y me ayudará. Aleluya, 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 aleluya. En Jesucristo está todo el poder de Dios. Sé que Jesús está vivo. Sé que Jesús está vivo. Sé que Jesús está vivo y me ayudará. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.